Eh, Muy buenos días a todos los que están conectados. Este, ya mero acabamos los temas, al menos ya de lleno pensando en el primer examen, en el bimestral. Yo espero que a ver si la siguiente semana hacemos algo de laboratorio. Por favor, ya espero que todos estén instalando Multisim en sus computadoras y si ya están instalando, les pediría que ahí, pues que lo vayan explorando, ¿no? Cómo funciona y todo, ¿sí? Eh, la clase pasada vimos, ¿cómo se llama? Vimos una introducción a los transistores de efecto de campo. Hoy vamos a continuar con ello, ¿sí? Antes de continuar con la siguiente, podríamos decirle, con la siguiente polarización del transistor, es importante ver un tema, que son las curvas características del JFET. Así como el BJT tenía también sus curvas características, el FET pues también tiene las propias y vamos a darnos cuenta de que son muy similares. ¿Sí? Vamos a poner aquí. Ahí están todas bueno, al menos las señales eléctricas que por el momento nos importan, ¿no? El voltaje que hay entre la compuerta y la fuente o VGS, ¿sí? El voltaje que hay entre el drenaje y la fuente o VDS, ¿sí? La corriente en el drenaje, la corriente en la fuente y la corriente en la compuerta. Sabemos que la corriente en la compuerta pues me va a dar 0, ¿sí? Al menos si ustedes polarizan bien el BJT, da 0, ¿sí? Entonces de esta no hay tanto que hacerle, ¿sí? Y sabemos que la ID es igual a la IS, entonces ahí tampoco hay tanto problema, ¿sí? Aquí hay dos cosas que tenemos que ver, ¿sí? Primero, la curva de transferencia y la curva de salida, ¿sí? La curva de transferencia y la curva de salida, ¿sí, muchachos? Son los que nos van a importar. En el transistor BJT solo veíamos la curva de salida, porque es la única que nos tenía información relevante, ¿sí? No olvidemos que en el BJT la ecuación de transferencia, pues, era IC es igual a beta por IB. Si tú la graficabas, pues te daba una simple recta, ¿no? Cuya pendiente era igual al inverso de beta, ¿no?
Entonces, no, era igual a beta. Sí, sí, sí. Era igual a beta, ¿no? Entonces, aquí no había ningún chiste, ¿sí? Sin embargo, aquí la ecuación de transferencia es un poco diferente, ¿sí? Aquí, muchachos, la ecuación de transferencia es la que ya conocemos como la ecuación de Schottky, que es esta, ¿no? Es ID es igual a ID SS1 menos, perdón, BGS sobre BP al cuadrado, ¿sí? Esa es la ecuación de transferencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería dibujándola? Voy a dibujarla, a ver si me sale. Y si se dan cuenta, esta ecuación es una ecuación, es una parábola, ¿no? Es una ecuación de segundo grado, ¿no? O sea, ¿qué me va a salir cuando yo la grafique? Pues me va a salir una parábola, ¿sí? Entonces, cuando BGS sea igual a 0, esto se me va a hacer, o la corriente ID se me va a hacer IDSS, o sea, va a ser mi corriente máxima de mi transistor, ¿sí? Y cuando BGS sea igual a BP, esto se me va a hacer igual a 0, ¿sí? O sea, la corriente D se me hace 0, o sea, se apaga el transistor, ¿sí? Entonces, la ecuación de transferencia tendría más o menos esta forma, ¿sí? Sería una parábola, ¿sí, muchachos? Bueno, vamos el fragmento de una parábola, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien hasta el momento? Sí, todo bien. Ok, muchachos. Ok, bueno. Ahora, algo muy importante, ¿sí? Esta ecuación solo es válida para los valores de BGS que están dentro del rango de el voltaje de apagado. No olviden que somos negativos porque se polariza en inversa hasta 0, ¿sí, muchachos? Es decir, cuando aquí se polariza desde 0 volts, o sea que desde que se manda a tierra, hasta el voltaje de apagado, ¿sí, muchachos? Un valor por encima de 0 volts sería un valor positivo. Significaría que tu compuerta la estás polarizando en directa, lo cual puede dañar a tu transistor, ¿sí? Lo puede dañar, y no es una zona que esté, bueno, sí está estudiada, pero no es el caso, ¿sí, muchachos? Entonces, más allá de esta zona, esta ecuación ya no sirve, ¿sí, muchachos? Y aquí, muchachos, después del voltaje de apagado, ¿sí? Técnicamente, si yo le pusiera una gráfica, bueno, si yo le pidiera a mi programa de matemáticas confiable, que pueda hacer MATLAB, matemática, MATCAD, lo que sea, muchachos, y que me dibujara esta gráfica, pues la curva seguiría así, ¿no? Aquí estaría el vértice, ¿no? Entonces,
Entonces, pues bueno, esto sería más otra cosa más que un, ¿cómo se dice? Una parábola con el vértice en este punto, ¿no? Sin embargo, les había comentado la otra vez, o la clase pasada, les había comentado que este era un voltaje, que cuando tú a VGS llegaba al valor de BP, ¿sí? De voltaje de apagado, ¿sí? El transistor se apagaba, ¿sí, muchachos? Entonces, y cualquier valor superior a BP, ¿sí? Hacía que mi transistor se me apagara, ¿sí? Por ejemplo, si yo tenía esto, si yo supongamos que yo tenga esto, ¿no? Y supongamos que el voltaje de apagado de este transistor es de menos 6 volts, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Sí? Y ahora supongamos que este señal que está aquí, ¿sí? Es variable, ¿sí? Y puede ir cualquier valor desde 0 hasta, no sé, hasta algún valor, ¿no? Si yo empiezo desde 0, ¿sí? Pues voy a tener acá, ¿sí, muchachos? Al aumentar el voltaje de esta batería, muchachos, la corriente aquí en ID va a ir aumentando poco a poco. Bueno, va a ir disminuyendo poco a poco, disminuyendo, hasta que llega al punto 0, ¿sí? Que cuando esta batería ya alcanzó los 6 volts. En ese punto, la corriente aquí ya es 0. ¿Sí, muchachos? ¿Qué pasa si yo sigo aumentando el voltaje? ¿Sí? Ya alcancé este voltaje que está aquí, pero yo lo sigo aumentando. ¿Qué pasa en valores como, por ejemplo, 6.1 volts, ¿sí? 6.2 volts, 7 volts, 8 volts, 10 volts, ¿sí? ¿Qué pasa para valores superiores al voltaje de apagado? ¿Sí? Bueno, para todo, ¿sí? Para todo, VGS mayor o igual el voltaje de apagado, muchachos, ¿sí? La corriente en D se vuelve 0. ¿Sí, muchachos? Es decir, que si aquí yo le pongo 6.1, aquí no hay corriente. 6.2, aquí ya no hay corriente. 7 volts, no hay corriente. 8, no hay corriente. 9 volts, ya no hay corriente. ¿Sí, muchachos? ¿Por qué? Porque una vez que yo alcanzo mi voltaje de apagado, si yo lo mantengo ahí o lo supero, pues como su nombre lo dice, el voltaje se apaga, ¿sí? El transistor se apaga, perdón, ¿sí, muchachos? Y si el transistor se apaga, no hay absolutamente ninguna corriente, ni en el drenaje, ni en la fuente, y mucho menos en la compuerta, ¿sí? ¿Dudas con esto? No, profesor. Ok. No. Esto es con respecto a la curva de transferencia, ¿sí? ¿Cómo sería la curva de salida? Bueno, otra vez la curva de salida. ¿Qué serían o cuáles serían mis niveles de salida? Ya se había dicho. Sería ID para el voltaje, para la corriente, y BDS para el voltaje, ¿sí? Es BDS e ID. Serían mis equivalentes, ¿no? O bueno, las señales que yo espero en la salida, ¿sí, muchachos? Entonces, eso es lo que voy a
graficar. Aquí otra vez ID, y aquí PDS, ¿sí? Entonces, y aquí otra vez, si se dan cuenta, la corriente en el drenaje no depende absolutamente de nada, ¿sí? De este voltaje, ¿no? Esta corriente ID no depende de este voltaje, ¿sí? Este y este son casi independientes uno del otro, ¿sí? ¿De qué depende BDS? Pues BDS depende prácticamente de las resistencias y las fuentes que aquí le pongamos, ¿no? De eso depende BDS. ¿ID de qué depende? ID depende de la ecuación de Schottky, ¿sí? La cual a su vez depende de BGS, ¿sí, muchachos? Entonces, por ejemplo, para un BGS igual a 0, yo estaría hablando de, por ejemplo, este punto, ¿no? BGS igual a 0, será este punto, será la corriente máxima y la tendría acá. ¿Sí, muchachos? Más o menos. Aquí estaría, ¿sí? Mi con BGS igual a 0 volts. ¿Sí, muchachos? Ahora bien, yo les había comentado que, bueno, que igual, ¿no? Cuando tú vas subiendo BDS, pues también la ID va subiendo, ¿sí, muchachos? Bueno, algo, si lo recuerdan, ¿sí? Entonces, va a ocurrir esto, ¿no? Yo subo BDS, subo BDS, subo BDS, muchachos. ¿Sí? Y aquí llego al voltaje de estrechamiento, aquí vimos la clase pasada. Entonces, ahora sí, se mantiene esto, ¿sí, muchachos? Creo que aquí debería ser la corrección. Ahorita dije que este señor y este señor son independientes, siempre y cuando, ¿sí? El voltaje en DS, ¿sí? Sea superior al voltaje de estrechamiento, ¿sí, muchachos? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy subiendo este BDS, ¿sí? Y una vez que alcanzo el voltaje de estrechamiento, ahora sí la corriente aquí se me vuelve constante, ¿sí? ¿Dudas con esto? Por el momento no, profe. Ok. Voy a ver aquí otra VG, ¿no? Otra VGS, quedaría aquí, por ejemplo. Tendría una corriente IDS en este nivel, ¿no? Yo la puedo recorrer acá. Y aquí, ¿no? Y aquí una VGS, ¿sí? Que le voy a dar un valor arbitrario, pero pues nada más para que sepan que este voltaje es superior al que está aquí arriba, ¿no? Entonces, otra vez, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Llegar a un punto. Aquí se me hace constante. ¿Sí, muchachos? Elijo otro valor de BGS, ¿no? Por ejemplo, acá. Profesor, aunque sea un voltaje negativo, sería superior, ¿no? Ajá, sería superior, ¿sí? En valor absoluto sería superior, ¿sí? Pero es un voltaje negativo, ¿sí? Ok. Aquí lo tienes acá. ¿Sí? Y otra vez lo mismo. Tengo este nivel de corriente en D. Aquí va, aquí va, aquí va. Lo subo, lo traslado para esta gráfica. Y hago exactamente lo mismo, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Donde esta BGS voy a darle cierto valor, ¿sí, muchachos? Aquí lo único que quiero hacer notar es que entre más bajo, el voltaje aquí va siendo más grande, al menos en valor absoluto, ¿sí?
Eso es lo que quiero hacer notar ahí, ¿sí, muchachos? Aquí otro valor. Igual pasa exactamente lo mismo. Ahí. Igual. Tengo la curva. Y por ejemplo, ya en el valor, cuando alcanzo mi voltaje de apagado, pues entonces la curva sería así, ¿no? Que aquí sería cuando VGS es igual a mi voltaje de apagado, ¿sí? ¿Dudas con esto, muchachos? ¿Dudas? No, profe, todo No, bien. Ok, muchachos. Ahora bien, esta zona que está aquí, recuerden, tú tienes que de alguna manera alcanzar la saturación de mi transistor BJT, bueno, de mi transistor FET, ¿sí? Entonces, hay un punto, ¿sí? Entre 0 y un nivel más o menos como por acá estaría más o menos, ¿sí? Sí, muchachos. Donde aquí vas aumentando el voltaje en el drenaje, aumentas el voltaje en el drenaje, y pasaba lo que decía, ¿no? Aumentaba la corriente, pero eso también hacía que disminuyera el canal un poquito, hasta que llegabas a una cosa llamada voltaje de estrechamiento, ¿sí? Una vez que superabas el voltaje de estrechamiento, sin importar cuánto aumentabas el voltaje en DS, ¿sí? La corriente se hacía constante, ¿sí, muchachos? Estas son, entonces aquí bien puede ser mi voltaje de estrechamiento, ¿sí? Y esta zona que está aquí, muchachos, se le llama mi región óhmica, ¿sí, muchachos? Porque en esta zona que está aquí, muchachos, el transistor FET se comporta como una resistencia controlada por voltaje, ¿sí? Una resistencia cuyo valor depende del voltaje que tú le apliques, ¿sí? Por eso se llama región óhmica a esta zona. Una vez que se supera la región óhmica, ¿sí? Alcanzamos, ¿sí? Lo que es el estrechamiento del canal, y ahora sí tu transistor se comporta como un transistor, es decir, ya sea como un amplificador o como un interruptor, ¿sí? Lo que en el BJT era saturación, aquí es la ómica. Ah, algo así, ¿sí? Lo que en el BJT era saturación es esta curva que está aquí, ¿sí? Esta curva que está aquí. Curiosamente, aquí la saturación vendría siendo esto que está acá, esta curva que está aquí, esta zona que está aquí, ¿sí, compañero? Aquí sería la saturación, ¿sí? Y el corte vendría siendo esta zona que está aquí. El corte ese sí no cambia, el corte vendría siendo, la región de corte vendría siendo esta zona, esa sí no cambia. Pero aquí la saturación vendría siendo aquí, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno, Sí, esperemos que sí. Ah, bueno. Aquí, muchachos. ¿Alguna otra duda? sí que no. ¿Alguna otra? ¿Ninguna duda? ¿Seguros? Bueno. Copien, por favor. Copien. Y mientras copian, mm, ayer andaba revisando a ver quién ya había entregado tareas, y evidentemente la del objeto en el puente, la pelota, y la del corriente en el diodo, yo vi muy poquitos, muchachos. Y sabía esto de que si no me entregaron mínimo la mitad, o mínimo la mitad la tiene bien, entonces, yo creo que
haré otra tarea parecida, muchachos. Les recuerdo que aquí aparece otra vez el cálculo. En algún momento vamos a ver otra vez cálculo acá, ¿sí? Entonces vayan pensando de que vayan, más les vale recordar cálculo porque si no, se van a llevar otra tarea de esas muchachos o peor, ¿sí? Y también si no hicieron bien esta, pues también otra, ¿sí, muchachos? Entonces recuerden, por aquí se va a ver cálculo otra vez en algún punto, ¿sí? Bueno, ¿ya copiaron? No, espera. ¿Ya les llegó Multisim a todos? A mí todavía no. Todavía no. ¿Eres de los que no les había llegado desde el principio? ¿Y mandó sus datos en esta semana? No, yo mandé mis datos desde hace 1 o 2 semanas, ¿Y pero por qué no no me ha me, llegado todavía. y por qué no me los habéis dicho antes? Apenas vi su mensaje ayer en la tarde, pero ya lo vi como a las 6, 8 de la noche. Ay, ay, ¿qué hacemos contigo? Pues mándame tus datos, pero te van a llegar tarde, ¿sí? Y híjoles. Y bueno, yo les dije desde el principio de que revisaran, ¿sí? No, pero Porque sí no. estuve revisando todos los correos, esperando a que sí me llegara, pero no. Ay, Dios mío. A ver, pues bueno. Polarización. La siguiente es pues mándame tus datos otra vez. Nombre, correo electrónico, institucional, número de cuenta, carrera y en el grado en el que estés. Y a ver si te llega la semana. Sí, profesor. La siguiente es la autopolarización, ¿sí? Ya habíamos visto la polarización fija. Tiene un terrible defecto, ¿sí? Que es que se utilizan dos fuentes, ¿sí? Pues evidentemente un circuito o cualquier sistema que tú le digas que le pongas 2 eliminadores o algo así, o 2 baterías, pues va a decir, pues, ¿qué onda con ese diseño, no? Tan malo, ¿no? Entonces, es necesario, encontrar una manera, ¿sí? De eliminar esa segunda fuente. Y eso me lo da la autopolarización, ¿sí? ¿Cómo va la autopolarización? Va así más o menos. Ahí está. Aquí tengo mi transistor FET canal N, ¿sí? Aquí tengo el drenaje, la fuente y la compuerta, ¿sí? Aquí tengo mi RD, la cual va conectada a VDD. Hasta aquí todo igual. Y aquí tengo mi RG, ¿sí? Ahora bien, en la polarización fija, pues yo le conectaba aquí un voltaje, ¿sí? Aquí no, ¿sí? Y aquí además también lo conectaba directamente a tierra. Aquí no, aquí le voy a conectar una resistencia RS, ¿sí? Y ahora sí lo voy a mandar a tierra. Y ahora lo mando a tierra, ¿sí? Ahí está la polarización fija. Cópienla, muchachos.
¿Ya copiaron? Ya. Ya, profe. Bueno. Se va, muchachos. Igual, ¿no? Aquí hay que encontrar pues, todo lo que ya hemos buscado, ¿no? Es ID y S y G. Ya sabemos que IG vale 0 y que ID y S valen lo mismo, ¿no? Y el voltaje entre el drenaje y la fuente, ¿sí? Y también el voltaje entre la compuerta y la fuente, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos son dos mallas. Igual hay una malla 1 o malla de entrada, como le gusten llamarla, y hay una malla de salida, ¿sí? Aquí, esos micrófonos encendidos, muchachos. Aquí empezamos con esta malla. Sí, muchachos. Para la malla de entrada o para la malla 1, para M1, ¿sí? ¿Qué elementos tengo en la malla 1? ¿Sí? Tengo evidentemente esta resistencia, la unión con puerta fuente y la resistencia en la fuente. ¿Sí, muchachos? Por leyes de Kirchhoff, todo eso me tiene que sumar igual a 0, ¿sí? Es decir, el voltaje en esta resistencia sería IG por RG, ¿sí? Más el voltaje en la compuerta fuente, ¿sí? Más el voltaje, ¿sí? En esta resistencia, ¿no? Más el voltaje y S por RS, y todo eso tiene que darme igual con 0. ¿Sí, muchachos? Sin embargo, yo sé que IG, pues es igual a 0, ¿no? Entonces, esto se me hace 0. ¿Y con qué me quedo? Con que BGS, bueno, me quedo con que BGS es igual a menos IS por RS. ¿Por qué Pero, dice que se hace 0, profesor? porque IG, porque la corriente en la compuerta es 0, por eso. va. Y yo sé que esta corriente es igual a esta corriente, ¿no? Entonces, esta expresión que está aquí, la puedo sustituir por esta. Como podrán ver, ya no es un valor que sale tan fácilmente, ¿verdad? Aquí había una fuente, en la posición anterior, aquí había una fuente, ¿sí? Se conectaba aquí, y el valor de la fuente era el valor directo de esta unión, ¿sí? Aquí la cosa ya cambia, ¿sí, muchachos? Y bueno, ¿qué otra cosa me hizo esta ecuación, sí? Otra vez, como podrán ver, aquí no hay ninguna fuente que polarice este transistor, ¿sí? El transistor, como su nombre lo dice, se polariza a sí mismo, ¿sí? Aquí de alguna manera está fluyendo una corriente, ¿sí? Aquí está fluyendo una corriente en la fuente y esa corriente va a llegar hasta
este señor hasta esta resistencia, ¿sí? Dándole así un voltaje a esta resistencia, ¿sí, muchachos? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que, como aquí se cierra esta malla, aquí una malla cerrada, y la ley de Kirchhoff me dicen que la suma del voltaje aquí, más el voltaje aquí, más el voltaje aquí, muchachos, ¿sí? Me tiene que dar 0. Y si el voltaje aquí, en esta resistencia, es igual a 0, entonces el voltaje en esta resistencia, de alguna manera, se replica en el transistor, en la unión con puerta fuente. Es decir, es esta resistencia que está aquí, ¿sí? Un elemento de salida, por decir, y falta, hay que decirlo, lo que está polarizando a mi transistor, ¿sí? El propio circuito polariza al transistor, ¿sí? O el transistor se polariza a sí mismo, ¿sí? ¿Dudas con esto? No. Bueno, No. o cuál. Siguiente, pues, es la ecuación de Schottky, ¿sí? Que ya la conocemos, ¿no? ID es igual a IDSS 1 menos BGS sobre BP al cuadrado, ¿sí? Y siguiente, ¿qué es lo que faltaría? La ecuación de salida, ¿no? Aquí tengo mi malla 2. Y para M2, ¿cómo sería la cosa? Bueno, aquí sigue una fuente, ¿no? Sería VDD igual a ¿cuánto? Voltaje en esta resistencia, ID por RD, más el voltaje en DS, está aquí, más el voltaje en esta resistencia, ¿no? Más IS por RS, ¿no? Pero yo sé que ID es igual a IS. Entonces esto lo puedo sustituir por esto, ¿no? VDD es igual a ID por RD más BDS, ¿sí? Más ID por RS, ¿sí, muchachos? Aquí BDD lo conozco, ID ya lo debería de conocer, RD lo conozco, RS lo conozco, ¿cuál es la incógnita? BDS, ¿no? Yo separo, yo despejo y me queda BDD menos ID por RD menos ID por RS, factorizo acá y me queda BDS es igual a BDD menos ID RD más RS. ¿Todas con esto? No, todo bien. Seguro. Ok. ¿No le han visto algo raro a esto? ¿Cómo, profesor? Y si no le han visto algo raro a esto, ¿A qué? pues no sé, algo raro que vean. ¿No? Bueno. Pues, a ver ahorita. Ok. ¿Ya copiaron? Ya. Ok. Ejercicio.
¿Qué tal eran en métodos numéricos? ¿Sí se acuerdan? Ahorita descubrimos a ver si también hay que entender de métodos numéricos. Ahí está, ¿sí? Vamos a suponer una ISS de 8 miliamperes y un voltaje de apagado de menos 6 volts, ¿sí? Vamos a encontrar, voy a encontrar BGS, ID, IS, IG y BDS. ¿Hay alguna duda de lo que vamos a hacer? No, profe. Ok. Empecemos el análisis, ¿no? Primero vamos a encontrar BGS, ¿no? Es el primerito que siempre hemos encontrado, ¿no? BGS aquí es igual a menos ID por RS. ¿Sí, muchachos? ¿Conozco yo RS? Sí la conozco. ¿Cuánto vale? 1 kilo. ¿Conozco ID? ¿Conozco ID, muchachos? ¿La conozco? ¿Conozco la corriente en el drenaje? No. No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues la dejamos por el momento, ¿no? ¿Cómo encontramos ID? Pues con la ecuación de Schottky, ¿no? ID aquí es igual. ID es S. 1 menos BGS sobre PP al cuadrado. ¿Sí? Ok, muchachos. ID es igual a esto. IDSS lo conozco, es la corriente de saturación de mi transistor. 1 lo conozco, 1 vale 1. BP, ¿cuánto vale? Menos 6 volts. ¿Conozco BGS, muchachos? ¿Conozco BGS? No. No, ¿verdad? ¿Cómo hay que conocerlo? Con esto, ¿verdad, muchachos? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí, muchachos? ¿Qué es lo que aquí tengo? Corriente A de ver si te... saturación. ¿Qué? Corriente de saturación. No. Aquí matemáticamente, ¿qué tengo? Ok, para conocer ID necesito conocer BGS. Pero para conocer BGS necesito conocer ID. ¿Sí? Para conocer ID necesito conocer BGS, ¿no? Para conocer BGS me voy a esta ecuación, a la BR. Me pide Tiene ID. dos ecuaciones. ¿Una qué? Tiene dos ecuaciones. Un Estaría. sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Sí? Ujú. Y se da el caso de que una de estas ecuaciones es Cuadrática. cuadrática. ¿Sí? ¿Qué harían ahí? Ah, ¿Qué harían ahí, muchachos? Divide de las participaciones, profe. Ajá, ¿cómo te llamas, compañero? Yo, Julio Alfaro. Sí, sí, te estoy poniendo tus participaciones. Pero, ¿y qué hacemos ahí entonces? ¿Qué hacemos ahí?
¿Cómo se resuelve el sistema de ecuaciones, muchachos? Pues ahí podríamos en ID sustituir BGS y luego sacar el valor de ID, ¿no? Bien, muchachos. Uno menos. Eso es lo que preguntaba, si no veíamos algo raro. Ajá, exactamente. Lo que preguntaba. ¿Quieren llevarse tarea? Bueno, de hecho ya tienen tarea, ¿eh? Porque está de grosero, profesor. Ya está, ya tienen tarea, muchachos. Miren, vean. Ya tienen tarea. Vean, ahí está. Miren, vean. Ahí, sí, es que hoy amanecí hoy amanecí mal, muchachos, porque me di cuenta de que en el miércoles olvidé mi calculadora ahí en la Unitec, muchachos. Y le tenía mucho cariño a esa calculadora. Era la que era la que usaba la vocacional, que iba en la prepa. Entonces, pues ya ven, muchachos. Tarea 7 es igual a muchachos, ¿sí? Una improvisación fija con estos valores, pues encontrar lo que hemos intentado encontrar, ¿sí? Y la tarea 8 es esta. Ahí no es el mismo que acabo de dejar ahorita. Sí, sí es el mismo. Entonces vamos a cambiarlo por otro, ¿sí? Este es y bueno que me di cuenta, muchachos. Qué bueno que me di cuenta, ¿sí? Entonces, el 7 lo cambio, ¿sí? Deje Vamos a, ese, nomás cambie el valor a ese. no, muchachos. Vamos a cambiarle, vamos a cambiarle, vamos a Ya cambiarle. había copiado. Y qué bueno que me di cuenta. 2.2 kilos, 1.6 kilos. Ah, pero todo aquí es lo mismo, ¿no? Ni habíamos hecho nada, muchachos. ¿Qué le hacemos, no? 12 volts. Ahora sí. 6 miliamperes. Y menos 6. Pues sí. Sí. Entonces, muchachos, bueno, se habría que despejar ID, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Así de simple, ¿no? Es lo que habría que hacer, ¿no? Despejar ID. Esto que está aquí. Si se dan cuenta, es un sistema de ecuaciones que me va a quedar. Pues aquí hay un cuadrático. Me va a quedar un sistema de ecuaciones cuadrática, ¿sí? Donde voy a tener una expresión, al final de cuentas, A y d al cuadrado más B y D más C igual con 0, ¿no? Que es lo mismo a x cuadrada más bx más c igual con 0. ¿Sí, muchachos? Es exactamente lo mismo. Y ya la resolvemos por la chicharronera o por la forma que ustedes quieran. ¿Sí, muchachos? Miren, vamos un poco atrasados, así que les voy a ahorrar si alguien quiere recuperarse de las tareas, de alguna tarea que le fue mal, o que de plano no entregaron, pueden encontrar, pueden darme el desarrollo de cómo llegar aquí, a este punto, ¿sí? Lo pueden anexar en su tarea, ¿sí? En mi tarea 7, pues anexo cómo llegué a este punto, o en mi tarea 8 mejor, ¿no? Que es donde, aquí, mi tarea 8, ¿sí? Pueden anexarle cómo llegar de esta ecuación a esta que voy a poner aquí, ¿sí, muchachos? Ya despejando todo eso, vendría siendo RS al cuadrado y D SS sobre BP al cuadrado y todo esto por ID al cuadrado, ¿sí? Más raíz de, no, abro corchetes, 2 veces RS y DSS, ¿sí? BP menos 1 por ID, ¿sí? Más ID SS, y todo esto sería igual a 0, ¿sí, muchachos?
Sí, en su tarea 8, si quieren recuperarse de alguna tarea anterior, en su tarea 8, por favor, ahí le ponen cómo llegar a este punto, a este, ¿sí? Donde aquí evidentemente esto sería, bueno, esto sería A, esto sería B, y esto sería C, ¿sí? Entonces empezamos el despeje, ¿no? Voy a hacerlo yo por separado, ¿sí? Sí, voy a hacerlo por separado porque si no me va a dar una cosota bien grandota. Entonces voy a calcular primero cuánto vale A, que es RS al cuadrado y DSS sobre BP al cuadrado. ¿Cuánto vale RS? RS valía... ay. Ah, ya lo perdí. Ya lo perdí. Valía 1.1 kilos, ¿sí, muchachos? Valía 1.6 kilos. ¿Y de ese cuánto valía? 6 miliamperes. ¿Y BP cuánto valía? Menos 6 volts, ¿no? Al cuadrado, que no se nos olvide el cuadrado. ¿Y cuánto da eso? 1.6 kilos por 6 milis entre 6 al cuadrado. Me da un total de... Ah, no, pero es aquí al cuadrado, ¿verdad? Perdón. 1.6 al cuadrado. Ahí está. Y me da un total de 426.67. Ya está ahí, sí, muchachos. ¿Dudas con esto? ¿A todos les da eso? Sí, me da lo mismo. Ok. Aquí que no se les olvide el 1, muchachos. Luego se les olvida el 1. Y y evidentemente eso hace que todo su ejercicio esté más, ¿sí? Aquí, por favor, no olviden este menos 1, ¿sí? 2 por RS, 1.6 kilo ohm por 6 miliamperes por o sobre menos 6 volts, ¿sí? Menos 1, ¿sí? ¿Cuánto da eso en total? 2 por 1.6 kilos por 6 milis entre 6 entre menos 6 Menos 4.2. Menos 4.2. menos 4.2, ¿no? Menos 4.2, ¿sí? Aquí las unidades pues serían 1 sobre amper cuadrada, ¿sí? Pueden hacer el análisis y les da eso, muchachos. Y aquí sería 1 sobre amper, ¿sí? Pueden hacer el análisis y les da eso, ¿sí? No, aquí sería 1 sobre amper y aquí no, y aquí sería sin unidades, ¿sí? Pero las unidades ahorita no importan, ¿sí? Y C, pues nada más sería esto, ¿no? Que sería 6 miliamperes, ¿no? O 0.006. Es igual a IDS y de SS, que es igual a 6 miliamperes, ¿sí? Y entonces ya con esto, ahora sí, ya apuras esta ecuación, ¿sí, muchachos? Mi ecuación, ¿cómo me quedaría? 426.67 y de al cuadrado menos 4.2 y de más 0.006 y todo eso me tiene que dar igual a 0, ¿sí? Entonces encontremos I de una ecuación de segundo grado que estoy seguro de que con eso no tienen ningún problema, ¿sí?
Pero vamos a ver cuánto da más 6.67. Menos. La resuelven por el método que ustedes quieran. Y van a encontrar algo interesante, ¿sí? Que las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones, ¿cierto? Tienen una ID igual a 1, igual a, ahí me dio, 8.11 miliamperes, décimas más, décimas menos. Y una ID 2 igual a 1.73 miliamperes. ¿Sí, muchachos? Me dieron dos soluciones. O sea que aquí están corriendo dos posibles corrientes, pero pues no se puede eso, ¿verdad, muchachos? Bueno, ¿ya llegaron hasta aquí? Sí, bueno. Entonces, a ver, permítanme. Sí me están siguiendo todos, ¿verdad, muchachos? Sí, profe. A Sí. ver, Sí, profe. ¿qué Sí, creen que profe. sea? Perdón, ¿qué creen que se haga aquí, muchachos? ¿Qué creen que se haga aquí? Nada más tiene que ser una, muchachos. 8.11 o 7.31. Solo es una, muchachos. ¿Por cuál votan? A ver, adivínenle. Yo siento que por el valor más alto, ¿no? Por el valor más alto. Ok. ¿Hay alguna hay algo que te diga por ese valor o simplemente estás adivinando? Que no hay ningún problema. Pero ¿hay alguna razón? ¿Te das a corazón el valor más alto? Sí, esa corazonada, la verdad es que no sé. Corazonada, ok. ¿Nadie dice el valor más bajo? ¿Nadie dice valor más bajo? ¿No? ¿Nadie? No, pues es que es más Yo siento común. que porque el valor más bajo es por lo del pinch off, ¿no? A ver, vamos a ver. Recuerden, muchachos. A ver, voy a dibujarlo otra vez. Aquí, ¿sí? Voy a dibujarlo por aquí. A ver si no se contamina mucho esta imagen. Esta que está aquí en mi ecuación de Schottky es la ecuación de esto, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le agrego? ¿Qué pasa si yo le agrego esta fórmula? ¿Sí? Esto que está aquí es una recta, ¿cierto? Cuando yo la grafique, me va a dar algo así. ¿Hasta ahí estamos bien, muchachos? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Y el que yo busco es este punto, ¿sí? El punto de intersección. Aquí yo tendría mi voltaje VGS y mi corriente ID, ¿cierto? ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Sí, profe. Sí. Ahora bien, aquí viene lo bueno, ¿sí? Yo les había comentado de que la ecuación de Schottky solo tiene sentido desde este punto hasta este punto, ¿sí? Pero esto que está aquí es una ecuación parabólica, ¿sí? Entonces, si tú la graficas en cualquier lugar, pues te vas a poner, aquí está la maneta de la parábola, y aquí está. Y se va a continuar por acá, ¿sí, muchachos? Se va a continuar por acá. ¿Sí? Y esta línea, evidentemente, se va a continuar y en algún punto se va a volver a cruzar, ¿sí? Y son las dos soluciones, solución 1 y solución 2, ¿sí? Algo curioso es que en los libros de electrónica, de hecho, te sugieren esta solución, ¿sí? Que tú hagas la gráfica y que
y que a ojo de buen cubero, pues la tienes en donde se cruzaron las curvas, ¿sí? Pero bueno, aquí yo les estoy, este segundo es un método que yo propongo, un método un poco más analítico, ¿sí? Que tampoco es la gran cosa, simplemente es esta solución de ecuaciones, ¿sí? El sistema de ecuaciones y ya. Entonces, ¿qué pueden ver? Pueden ver dos puntos, ¿sí? Un punto que está en la zona donde la ecuación de Schottky sí es válida, y otro punto que está fuera de la ecuación de Schottky. ¿Sí, muchachos? ¿Cuál creen que sea el válido? ¿Este o este? El menor. El menor, efectivamente, el más bajo, ¿sí? Por lo tanto, a ver, vuelvo a hacer la pregunta. ¿A cuál le hago caso? 8, Al de 11 2. o de 1.73. ¿Y a este o a este, muchachos? 1 o 2. ¿A cuál le hago caso, muchachos? Por ahí ya escuché una respuesta y creo que estaba bien, pero ¿me puede repetir? ¿A cuál le hago caso? ¿I de 1 o I de 2? A la 2, ¿no? A la 2, al valor más pequeño. ¿Sí, muchachos? Entonces, es más, muchachos, fíjense aquí me daba 8.11 miliamperes. ¿Y cuál es mi voltaje máximo que te da mi transistor? 6 miliamperes. O sea, el transistor ni tan siquiera te podría dar este voltaje, esta corriente, perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque supera la corriente máxima que te da el transistor, ¿sí? Entonces, siempre le voy a hacer caso al valor más bajo, ¿sí, muchachos? ¿Dudas con esto? Profe, ¿Qué pasó? y siempre I de 1 va a ser, o sea, siempre que se resuelve esto, ¿va a ser mayor o nunca varía? Bueno, eso ya depende del método que ustedes elijan para hacer para resolver tu ecuación de segundo grado. Yo lo que hago, pues ya saben que pues que yo lo que hago, bueno, si se lo desean por chicharronera, que ya saben que ¿cómo iba la chicharronera? Es igual a menos b más menos b cuadrada menos 4ac sobre 2a, ¿sí? Pues ya ven que una solución es para más y otra solución es para menos, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí, el 1 podría ser más alto que el 2, pero eso depende muchísimo del método que tú elijas para resolverlo, ¿sí? Yo te recomiendo que tu característica de distinción no sea que la I de 2 o la 2 va a ser siempre el bueno, ¿no? No. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si a lo mejor solucionas esto por complementar el trinomio cuadrado perfecto, o por factorización o lo que sea, a lo mejor por aquí te salen al revés, ¿sí? Entonces yo te sugiero que mejor te fijes en que siempre el que voy a elegir es el valor más pequeño. Así me haya salido el 1 o el 2, en base al más pequeño. ¿Por qué? Porque si fue el 1 o fue el 2, pues eso depende de tu método de solución de la ecuación. ¿Sí, compañero? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, entonces elegimos el más chiquito, muchachos, y de 2, ¿sí? Ok. ¿Dudas con esto? No, vamos bien. ¿También? No, profe. Ok, muchachos. Bueno, ya Ahí, tenemos todo resuelto lo de ABC, ¿no? Ya tenemos que tomamos I de 2 y luego sí. Tomamos la más pequeña. Tomamos la más pequeña. sustituimos para ID. Ah, efectivamente, sí. Ajá, sí. Bueno, hasta que haya algún problema, ninguno, ¿sí? No se les olvide uno, pues ustedes todavía no han hecho nada, todavía no han hecho nada, pero en mis otros grupos como que tenían ceguera y no veían el número, uno que estaba aquí, muchachos, y pues evidentemente eso me resultaba en exámenes reprobados, ¿sí? Entonces, por favor, no olviden uno, ¿sí? Y ya saben, si se quieren recuperar alguna tarea, o quieren tener participaciones adicionales, pues en la tarea 8 muéstrenme cómo se llega de este punto a esto que está acá, ¿sí? Que es bien fácil, pues es simplemente desarrollar esto, ¿sí, muchachos? Digamos, esto que está aquí es un binomio al cuadrado, pues aquí es trinomio al cuadrado perfecto, el cuadrado de
más menos el cuadrado de este, el cuadrado de este, más menos este por este, el doble, ¿sí? Más el cuadrado de este, ¿sí? Luego todo eso se multiplica por IDSS y luego se acumulan términos y así se resuelve, ¿sí? Y bueno, muchachos, bueno. Y ya como ya tenemos ID, si se dan cuenta, ya podemos calcular todo lo demás, ¿no? Pero vámonos en orden, ¿sí? Empecemos por BGS, ¿sí? BGS, ¿a qué es igual? A menos ID por RS. Y ahora sí ya conozco ID, ¿cierto, muchachos? ¿Y cuánto valía ID? 1.73 miliamperes. Y RS, ¿cuánto valía? 1.6 kiloohms, ¿sí? Entonces, BGS, ahí no se sabía el signo negativo, ¿eh? ¿Es igual a cuánto? 1.73. Menos 2.768. 168. ¿Cómo te llamas, compañero? Julio Alfaro. Ay, Julio Alfaro. Ok. Julio Volts. Alfaro. Ok. Volts, ¿verdad? Efectivamente, ¿sí? Sí, vamos bien, sí, muchachos. Y por último, pues nada más me faltaría, bueno, ok, no, me faltaría hacer esto, ¿sí? Yo sé que son iguales, ¿sí? Pero si no lo ponen así en el examen, se los voy a poner mal, ¿eh? Y ese es igual a ID, o bueno. ¿Y ese a cuánto es igual, muchachos? Pues es igual a ID, o sea, 1.73 miliamperes, ¿sí? Y bueno, EIG es igual a ¿cuánto? A 0 amperes, ¿sí? Yo sé que aquí no hay ningún chiste, no hay nada, muchachos, pero por favor les voy a pedir que lo pongan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo ponen así, si no especifican IS es igual a tanto, EIG es igual a 0, yo voy a suponer que no lo pusieron porque no lo saben, ¿sí? Porque a lo mejor no supieron que la ID es igual a la IS y a lo mejor pues no lo pusieron, ¿sí? O si no ponen que IG es igual a 0, a lo mejor voy a suponer que no lo pusieron porque no lo saben, ¿sí? Entonces, si en el examen los pregunto o en la tarea lo pregunto, por favor lo ponen, ¿sí? Aunque el valor sea obvio y más que claro. ¿Sí, sí, muchachos? Entonces, y ya por último, BDS, Lo de la malla 2, ¿no? la malla 2, ¿sí, muchachos? BDS que es igual a BDD menos ID por RS más RD. Y se dan cuenta, la ecuación se parece muchísimo a las BJT, ¿verdad? Es prácticamente idéntica, ¿no? ¿BDD cuánto era? ¿Cuánto era BDD? ¿Cuánto era BDD? 12 volts. Menos ID, que era 1.73 miliamperes por RS. Ay, ¿cuánto vale RS? 1.6 y 2.2, ok. 1.6 y 2.2. 1.6 kilo más 2.2 kilo. 5.426. Así es, nombre. San Román Sánchez Fernando. San Román Sánchez Fernández. ¿David? Sí. Ok, David. Ok. Y puedo tener ya mi punto de operación.
¿Cuál sería mi punto de operación, muchachos? Pues nuevamente, ¿sí? Yo puedo trazar una recta de aquí para acá, ¿sí? Y en algún punto va a estar, ¿sí? Mi BDS que me calcula acá y mi ID que me salió acá, ¿sí? Entonces yo lo puedo graficar y me va a dar algo parecido a esto, ¿no? Es BDS, coma, ID, o sea, aquí sería 5.426 volts, coma, 1.73 miliamperes. Este sería mi punto de operación. El punto de operación tiene algo muy relevante, ¿sí? De entrada, porque cuando yo le conecte, por ejemplo, mi bocina, mi antena, mi pantalla, lo que sea, ¿sí? Esto es la señal que voy a ver, ¿sí? Este voltaje es el que va a recibir mi carga, ¿sí? Mi bocina, por ejemplo, y esta es la corriente que va a recibir mi carga, ¿sí, muchachos? Entonces, por eso es importante el punto de operación. Y además, en corriente alterna tiene otra función el punto de operación, ¿sí? Que yo espero que la veamos, y esta es nada más que eso me lo estoy saltando y espero que lo veamos hasta ya la práctica, ¿sí? Cuando veamos un amplificador en la práctica del laboratorio, ¿sí? Pero en fin, ¿dudas con esto? ¿Todo bien? Ok. ¿Todo bien, muchachos? ¿Creen poder hacer solitos la tarea? Claro. ¿Sí? Miren, ya por poco ya se la resolví aquí, muchachos. Y ay, no, pues que no, ¿verdad, muchachos? Este está fácil, es el que hicimos el miércoles. Este sería el nuevo, ¿sí, muchachos? Profe, ¿Qué pasó? ¿también podría subir videos complementarios como Sí, los pasados? de hecho tengo unos acá. Entonces, a ver, déjame ver. Si quieren lo hago de una vez. Es más, mientras lo subo ahorita, muchachos, ¿qué les parece si hacen uno ahorita aquí en clase? Mientras yo subo los complementarios, ¿sí? Vale, sobres, póngale valores. ¿Se dieron cuenta que otra vez RG no figuró en los resultados, verdad? 12 volts se mantiene igual. 1.5 kilo ohm, ¿sí? 1.5 kilo ohms. 680 ohms. Y aquí es IDSS igual a 12 miliamperes. Y BP es igual a menos 6 volts. ¿Sí? ¿Lo tienen? A ver, déjenme, voy a anclar la pantalla ahí. Ahí está, ¿sí? Por favor, tienen en lo que yo, subo los videos, ¿sí? Ahí. Y bueno, también aprovecho mientras está esto, pues los sigo invitando a que vayan a clase presencial, ahorita es voluntario, muchachos, pero en algún momento va a dejar de serlo. Nada más nuestro Gran Tlatlani, el PG diga que ya es obligatorio, pues ni modo, nos vamos a tener que ajustar. Pero mientras nuestro Tlatlani no, bueno, en cualquier momento lo va a decir. Entonces hay que estar listos, muchachos. Más les vale que no hayan hecho planes, que no hayan ya, no sé,
Por ejemplo, yo ya trabajo los miércoles de 6 a 4, diga de 6 a 8 y ya no puedo ir. Pues, ¿por qué no, muchachos? ¿Por qué no se vale, sí, muchachos? Entonces, vayan pensando, el otro día andaba viendo en, ¿cómo se llama? En los en el diario, ya ven que esas notas que no valen nada, ¿no? Pero de todos modos, algún momento una nota va a decir la verdad. Y esta decía de que estaban planeando de que ya para los siguientes 2 meses, ya de plano sí hacer obligatoria la asistencia a las escuelas para todos, según, quién sabe. Sí, pero pues uno nunca sabe que en algún momento una de esas va a ser verdad, ¿sí, muchachos? Entonces, yo les diría, pues que se vayan preparando tanto física como mentalmente, ¿sí? Ahí está. Okey, ahí está. Okey. Déjenme revisar si okey. ¿Cómo van mientras? Ahí vamos, aguante, aguante. Ahí vamos, muchachos. Que tengo que decir algo, muchachos, el miércoles se le había metido agua a mi creo que sí se los comenté, muchachos, ¿sí? Y el miércoles se le metió agua a mi computadora y siguió con el consejo de uno de los alumnos y funcionó, muchachos. Yo creo que alguien se va a llevar sus participaciones y muchas, porque sí funcionó y me ahorró 1,500 pesos, porque pregunté cuánto me salía repararlo y eso me hubiera salido. Entonces ahí luego me acuerdan, sí, muchachos, quién fue. Porque a fin de cuentas arregló un problema de electrónica, si lo vemos desde ese punto. Yo tuve un problema de electrónica y el Checo lo arregló. A ver. Ahí está. Video de YouTube. Pues miren, muchachos, el que tengo grabado es el que están haciendo aquí, es el que están haciendo ahorita, ¿sí? Entonces, se los voy a dejar, sirve de que el problema con los transistores, muchachos, es que el número de circuitos de polarización es muy limitado, ¿sí? Es muy, muy limitado esa cosa. Pues a lo mejor en los libros van a ver siempre los mismos ejercicios. Y a decir los mismos, estoy hablando de hasta con los mismos datos, porque en serio es muy limitado el valor que no te puedes mover mucho, ¿sí? No hay mucho espacio para la creatividad cuando se trata de transistores, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes que evitar la región de corte o de saturación, ¿sí? Y entonces al hacer eso, tienes que pensar exactamente en qué resistencias poner, en qué fuentes poner, ¿sí? Y si pensamos que solo tenemos fuentes de 5 volts
que son las de las baterías de los celulares, o múltiplos de 1.5, de 3, 6, 9 volts, ¿sí, muchachos? Y los transistores también son limitados, y las resistencias también son limitadas, pues el número de ejercicios es muy limitado, ¿sí, muchachos? Entonces, por eso es que cuesta mucho trabajo hacer ejercicios o diseñar ejercicios para un transistor, ya sea para el BJT no tanto, pero para FET sí es bien difícil, ¿sí, muchachos? Entonces, por eso a lo mejor van a haber ejercicios pues repetidos, ¿sí? Pero en fin. Profe, ¿ya tienen las respuestas de este ejercicio? Sí, yo tengo la respuesta. Es más, muchachos, A este ver. ejercicio, a ver, ¿ya lo tienen, ya tienen ustedes algunas respuestas ustedes? No, voy en ID1 y ID2. ¿Cuántos les dio? En ID1 0.0202. Ajá, ¿y de 2? 0.0038. Ok, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí vas bien? Ah, va. Nada más aguas con esto, ¿sí, muchachos? También, con anotación científica. Profesor, ¿Qué pasó? pregunta, a mí me da punto 30, bueno, me da en lugar de 38 a 35, no sé si haya sido por los decimales, ¿así está bien o verifico los valores para que me dé 35. 38? ¿Te da 35? Es 0.003835, ¿no, compañero? Ujú. Me da 35, no sé si me equivoqué en algo, por eso le preguntaba al profe si así está bien o Híjoles, la rectifico. desviación se me hace mucha. Fíjate bien en los decimales, fíjate en ese -1, porque la desviación sí se me hace mucha. Está cercana, pero sí se me hace demasiada la desviación. Sí, fíjate, revisa bien. Vale, déjelo checo. Muchas gracias. Entonces, En notación científica quedaría 20.2 miliamperes y 3.8 miliamperes, ¿es correcto? así es, ¿sí? No. A ver, antes de que te dé tu participación, déjame hacer algún comentario, ¿sí? Y tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Si tú te las calculadoras modernas, mi calculadora que perdí, pobrecita de mi calculadora, todavía la estoy llorando, podría hacer ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Y a lo mejor así te la pone así, y de... Listo, ya me da 38, 35. No sé Ok, qué me había equivocado, pero ya lo repetí, ya me dio el valor. ok, está bien, compañero, muy bien, muy bien, ¿sí? Entonces, 0 punto. Lo que le quiero decir es que se fijen con los, porque aquí les va a dar un chorizote y por 10 a la algo, ¿no, muchachos? Entonces, nada más fíjense bien de que por 10 a la algo, pues está bien. La recomendación es que, pues bueno, ya habrán notado de que todas nuestras corrientes, pues están en el rango de los microamperes o de los miliamperes, ¿sí? Y habrán notado eso, seguramente, ¿no? Y así va a continuar, ¿sí? Por lo regular en electrónica se manejan señales bajas, ¿sí? Incluso en amplificadores, ¿sí? Amplificadores de potencia se manejan señales de baja tensión o de baja corriente, ¿sí? Bueno, al menos comparado con lo que hace un electricista, que los señores sí manejan de kilovolts y un montón de amperes, ¿no, muchachos? Kiloamperes, así. Cantidades bestiales de energía eléctrica, ¿no? No, aquí en electrónica, pues manejamos corrientes chiquitas, ¿sí? Voltajes pequeños, ¿sí, muchachos? Entonces, ya seguramente ya habrán notado que todos nuestros valores están en orden de los miliamperes y microamperes, a veces de nanoamperes también, ¿sí, muchachos? Entonces, yo les recomiendo que lo que les dé aquí en las corrientes lo transformen todo a mili o a micro. No se vayan por lo que les dé la calculadora luego, ¿sí? Porque es un poco engañoso, ¿sí? Sí, muchachos.
Porque, por ejemplo, aquí pueden decir, no, pues me da 2 y cacho, y 2 es menor que 3, entonces tomo ID1, y no mucho. Recuerden que este es 20.2, ¿no? 20.2 miliamperes sería, ¿no? Entonces 20.2 miliamperes, pues ya sería más chico, más Así es. ¿sí? Entonces, se los digo otra vez, ustedes todavía no han hecho nada, pero de mis otros grupos, he visto que tienen también ese pequeño error, ¿sí? Que se van con la fija, pues aquí ven un 2, aquí ven un 3, pues ¿cuál es más chiquito? Pues el 2, ¿sí? Y pues no. ¿Sí, muchachos? Pero en fin. ¿Cómo van con los demás? Si ya encontraron ID, las demás deben salir muy fácil, ¿sí, muchachos? El otro compañero que me dijo primero ID, ¿cómo se llamaba? Alfaro. Alfaro. Ay, Alfaro. Te estás llevando muchas participaciones. Ay. Bien. Aquí voy a poner los resultados de ese ejercicio, ¿sí? Espérese, ya casi acabo. ID 2 es igual a ¿cuánto? Pues, alguien, Alfaro, ¿qué te parece si le damos chance a alguien más, Alfaro, sí? Alguien que me quiera decir BGS. Menos 2.584 volts. Ajá, más o menos, ¿cómo te llamas? San Román Sánchez Fernando. San Román Sánchez Fernando, exactamente. A mí redondeándole me dio menos 2.6, ¿sí? Haciendo un pequeño redondeo, ¿sí? Ok, muchas gracias, San Román. BDC, ahora sí, quien sea. ¿Puede decírmelo? 3.65 volts. ¿Cuánto? Sí, 3.75. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El que me dijo 3.65. Huesca Rangel. Huesca Rangel. Luis Arturo, ¿verdad? Ok. Sí. Otra vez 3.65 volts es un valor que está entre 0 y 12 volts, ¿sí? Le repito, el valor que hay aquí, muchachos, no puede superar el valor de la fuente, ni tampoco puede ser negativo, ¿sí? Ya quedó, profe. Ok. ¿Hay dudas con esto? ¿Dudas? ¿Ninguna? No, profe, está bien. No, profe. Nada más nunca se ocupa la resistencia de la compuerta. Por el momento todavía no, ¿sí? Vale. La resistencia en la compuerta tiene una función importante en corriente alterna, pero tampoco aparece en los cálculos, ¿eh? Bueno, sí, por ahí aparecen los cálculos en una ecuación bien difícil, pero pues además muy relevante no es para corriente directa, va a ser relevante en corriente alterna, ¿sí? Y bueno, muchachos. Ya nada más falta el punto de operación, ¿no, profe? Sí, el punto de operación. Y el punto de operación, muchas gracias. Y el punto de operación vendría siendo 3.65 volts, 3.83 miliamperes, ¿sí? Ese vendría siendo mi punto de operación, ¿sí? Ahora bien, ya, pues el público pide y yo doy, ¿sí? Aquí están, ya los puse, ya los pueden ver. Aquí está un video complementario del FET en corriente directa, ¿sí? Y aquí hay uno en corriente y para polarización fija y autopolarización,
¿sí? La autopolarización es el mismo que acaban de hacer, entonces ahí para que vean cómo se hace, ¿sí, muchachos? O cómo lo hice yo, ¿sí? Y bueno, ahí para que los vean, y hay tarea, muchachos, no se olvide que hay tarea. Les recuerdo otra vez, muchachos, bueno, para el miércoles la clase va a ser allá en campus, ¿sí, muchachos? No sé, bueno, yo espero que sean los que los que fueron el miércoles pasada, pues yo espero que vuelvan a ir. Y por favor, les pido que pues que vayan más, porque nada, fueron bien poquitos, ¿sí? Yo sé que hay riesgos, yo sé que hay muchas cosas, pero les repito, pues, en cualquier momento nuestro Tlatuani va a decir que le hagan como quieran. Pues, volvemos a la escuela todos. Entonces yo también les recomiendo que como que se vayan preparando un poquito mentalmente para eso, ¿no? Para que en cualquier momento nos van a decir que va a ser ya obligatorio, ¿sí? Créanme que la escuela está bien sanitizada, está muy bien equipada para recibirlos. Evidentemente no todos. Evidentemente yo sé de que, y lo venía pensando de regreso, de que por muy sanitizada que esté la escuela, a lo mejor el problema no es tanto la escuela, sino pues es el metro o la micro, ¿no? Ese sería el verdadero problema, ¿no? Pero pues bueno, ya son riesgos que pues uno tiene que saber si los quiere tomar o no. ¿Sí, muchachos? Bueno. Entonces, y también les pido de que si quieren ir, muchachos, si se apuntan para ir el miércoles, les repito, si a último momento quieren ir, adelante, vayan, muchachos, ¿sí? No porque no me hayan avisado, ya no van a ir, no. Si quieren ir, vayan, muchachos, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Hay suficiente espacio, ¿sí? Y pues, pero para los que quieran ir con planeación, pues les pido que me la vayan a hacer, pues que lo hagan en estos días, ¿sí? Antes del miércoles, ¿sí, muchachos? En fin, ¿hay algún comentario, alguna duda, lo que sea? ¿Todo bien? ¿Es en el salón que viene marcando en el horario? ¿Perdón? ¿Es en el salón que viene marcando el horario? La otra vez me mandaron el salón A303, ¿sí? Fue el salón A303. A303. Ignoro si me van a dar el mismo salón, ¿sí? Sin embargo, en el grupo de WhatsApp yo les voy a avisar, ¿sí? En qué salón va a ser, ¿sí? Con suerte y encuentra su calculadora ahí. Con suerte que la encuentro, muchachos, porque sí, mi calculadora. Pero en fin, con un poquito de Debería de suerte. pedir revisión de video, profe, aprovechando que están las cámaras y que hay menos gente. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Debería de aprovechar. Digo, y entonces ahí la encuentro. Gracias, compañero, gracias por la idea. Sí. Pero en fin, gracias por la idea. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿El salón, profe, dónde es? Mira, la vez pasada me dieron el salón A303. Lo más seguro es que me den el mismo, porque en la Unitec, digamos que se ahorran administración. Así yo digo para decir que luego como que le echan flojera, ¿no? Por ejemplo, los dos exámenes siempre son los mismos, en las mismas fechas, todo, ¿no? Los salones siempre son los mismos, ¿no? Entonces, es muy probable que me den el mismo salón. De todos modos, yo no sé el salón, muchachos, yo no sé el salón que me va a tocar hasta que voy y checo y yo voy y checo ahí, de que ya llegué, pues ya me ponen mi palomita en el checador. En ese momento me dicen Oiga, qué salón profe, está. ¿Perdón? nos podría mandar mensaje al grupo o algo así. Sí, y yo les mando mensaje al grupo, ¿sí? En ese momento les mando más mensajes. Seguramente si van ahí, pues ya andan por la escuela por ese momento, ¿no? Sí. También, el Wi-Fi ya mejoró muchísimo, ¿sí? Yo me estuve metiendo, evidentemente hay una red para profesores y una red para alumnos, ¿sí? Yo me metí a la red de alumnos y es muy buena. A lo mejor porque no hay nadie que la esté utilizando, podría ser por eso, ¿no? Pero pues ahorita la red en la Unitec es bastante buena, ¿sí, muchachos? Entonces también se los digo, ¿sí? Entonces ahí les mando mensaje por el WhatsApp, va a ser en tal salón y tal. Y pues siempre tienen la opción de ir al edificio me imagino que a ustedes todavía les tocó ir a campus, ¿verdad? ¿Hay alguien que esté aquí que no conozca el campus? ¿Alguien de aquí que no Yo. conozca el campus?
¿Tú? Yo. Bueno, pues, cuando entras al campus, el primer edificio que ves, bueno, entras, hay como que unas pequeñas canchas, una creo que es de básquet y otra es de voleibol, ¿sí? Las atraviesas y te metes a uno que se llama edificio D, ahí donde están los laboratorios. En el primer piso está apoyo docentes, es como que un mostrador grande, ¿sí? Ahí es donde los profesores checamos, ¿sí? Ahí es nuestro checador, ¿sí? Ahí puedes preguntar, ¿podría decirme dónde va a ser la clase de electrónica con el profesor tal? Y te van a decir, ¿sí? Ahí te van a decir. Y muchas veces el alumno se entera primero, porque el alumno llega primero que el profesor, y el profesor apenas va en el metro y el alumno ya está esperándolo, ¿sí? Digo, y ahí te van a decir, ¿sí? Si no, yo les mando, ¿sí? Si no, yo le mando mensaje, ya me asignaron un salón, va a ser en tal salón, ¿sí? Pero es muy probable que sea el mismo. Profe, Es muy probable de que sea el mismo. ¿Qué pasó? ¿y para los que son de otro campus? Técnicamente puedes ir, ¿sí? Porque si te asignaron a mi grupo, porque también eso luego pasa, de que luego me van alumnos, bueno, antes de la pandemia sí pasaba, iban grupos, iban alumnos de otros campus e iban a mi salón de clases físicamente. Técnicamente puedes ir, ¿sí? Aunque sea de otros campus, ¿sí? Entonces, sí, ahora, pero si es de otro campus, pues también no va a ser de que es de campus Guadalajara pues ni modo de pedirte que vengas a la Ciudad de México, ¿verdad? Pero pues si es, no sé, a lo mejor campus, Atizapán, pues a lo mejor sí tienes chance, ¿no? Pero repito, es voluntario, ¿sí? Yo en serio los invito mucho a que vayan. Por una parte, para mí, a mí se me hace más dinámico, aunque más rápida la clase, principalmente, ¿sí? El contacto humano es el contacto, no contacto físico de que los voy a toquetear, no, para nada, pero sí contacto, verlos, estar con ustedes, aunque nada más me respondan con un gesto y bueno, todo eso es muy importante para mí como profesor, sí, porque realmente me ayuda mucho a enseñarles, ¿sí? La socialización que ustedes deberían de tener, muchachos, que pues están están en una etapa muy importante de sus vidas, en la que están aprendiendo, socializar, más, yo diría que a veces pienso de que la escuela, más que aprender, porque vas a aprender, pero también es algo importante socializar, ¿no? Cómo te relacionas con tus colegas, porque ya a su nivel ya no lo tienen que ver como compañeros de escuela, ya lo tienen que ver como colegas, ¿sí? Como mi futuro colega, ¿sí? ¿Cómo te vas a relacionar con tus colegas, con tus superiores o con tus inferiores, ¿sí, muchachos? Y todo eso te lo da la escuela pues tristemente ahorita no lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Entonces, incluso hasta estos trabajos de equipo, de que, mi alumno no hizo, y mi compañero no hizo nada, póngale 0, o yo hice todo, ¿sí? Igual eso los prepara, porque créanme que el mundo laboral también es así, nunca falta el tipo del equipo de que no hace nada y es el favorito del jefe, y hay cositas así, ¿sí, muchachos? Entonces, pues bueno, yo los invito, ¿sí? Les hago el hincapié de que es voluntario, pero los invito a que vayan por 2 razones, porque así la clase es más dinámica, y segundo, pues porque en cualquier chico rato nos van a decir que es obligatorio, y más les vale que estén preparados, ¿sí? Pero en fin, ¿hay algún comentario, alguna duda que se quede, muchachos, con esto? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, muchachos. En los 18 minutos que nos quedan, pasemos a el siguiente tema, que es el análisis en pequeña señal, ¿sí? Es el análisis en aguas. Análisis en corriente alterna o pequeña señal. Así como lo hicimos con el BJT, ¿sí? O no saben qué, ay, que no, sí, voy a seguir, ¿sí?
Así como hicimos con el BJT, vamos a hacer exactamente lo mismo aquí, pero con el FET, ¿sí, muchachos? Es decir, vamos a ver esto como una red de 2 puertos. Red de 2 puertos. Un puerto de salida y un puerto de entrada. ¿Sí, muchachos? ¿Dónde vamos a tener una impedancia de entrada, impedancia de salida, ¿sí? Y una ganancia en voltaje. ¿Sí, muchachos? Es lo mismo que vamos a ver, ¿sí? Ahora bien, muchachos, y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Tanto para el circuito entero, que antes de hacerlo, hay que verlo para el transistor únicamente, ¿sí? Es decir, hay que ver al transistor como una red de 2 puertos, ¿sí? Y aquí tengo mi transistor. FET, canal N. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Donde aquí tengo mi fuente. Aquí tengo mi drenaje. Y aquí tengo mi compuerta. Noten que lo estoy escribiendo en minúscula. ¿Por qué? Porque ahora estoy usando señales en corriente alterna. Señales que cambian en el tiempo, ¿sí? Evidentemente esta parte que está aquí sería mi entrada, mientras que esta parte que está aquí sería mi salida, ¿sí? Yo tengo entonces un voltaje de salida, VDS, ¿sí? Tengo una corriente de salida, ID, ¿sí? Tengo una corriente de entrada, IG, que ya sé que IG va a valer 0, pero pues de todo modo la pongo. Y tengo, ¿sí?, un voltaje, a ver, lo pongo. Y tengo un voltaje GS de entrada, ¿sí? Igual a mi transistor le voy a sacar su impedancia de entrada, su impedancia de salida y su parámetro de transferencia en corriente alterna. ¿Cómo saco su parámetro de transferencia en corriente alterna, muchachos? Otra vez me remito a esta es mi ecuación de transferencia, ¿cierto? Y también mi ecuación de entrada, a fin de cuentas, ¿sí? Entonces, hacemos esto, ¿sí? Y aquí tengo una curva ID y VGS, ¿sí, muchachos? Donde aquí esto es ID, SS, y aquí está mi voltaje de apagado, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Cuando yo polarice mi transistor, pues evidentemente voy a tener un voltaje VGS y una corriente ID, ¿sí? Que seguramente va a estar en algún punto de aquí, que voy a llamar mi punto de operación, ¿sí? Cuando yo le meta aquí una corriente, cuando yo le meta aquí, muchachos, una señal, o sea, una corriente alterna,
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer esta señal? Lo que va a hacer va a ser que o me va a aumentar o me va a bajar el voltaje, ¿sí? A fin de cuentas, si tiene esta forma que está aquí, muchachos, no olviden que el voltaje de aquí se le va a sumar al voltaje de polarización, ¿sí? Entonces, a lo mejor aquí sube el voltaje y aquí baja. Es decir, va a hacer que mi punto de operación se mueva tanto para acá como para acá. ¿Sí, muchachos? Yo sé que esto que está aquí, que esta ecuación que está aquí, es la ecuación de Schottky. Esta curva que está aquí, muchachos, se describe por la ecuación de Schottky dada por esta, ¿no? Tienen terrible problema que la ecuación es cuadrática. ¿Por qué un problema? Pues porque me obliga a resolverla de estas formas tan poco fáciles, ¿sí? Entonces, aquí hay algo interesante, muchachos, ¿sí? Si bien la relación entre voltaje y corriente es cuadrática, algo interesante es que para valores muy pequeños, mejor dicho, aquí vemos que para para valores muy chiquitos, o mejor dicho, para cambios muy chiquitos, ¿sí? Es decir, si yo me muevo aquí, muchachos, ¿qué va a pasar? Pues que mi corriente se me va a incrementar, ¿no? Voy a dar un acercamiento aquí, muchachos. ¿Va a pasar de qué? Si mi punto de operación se mueve, de esta forma que está aquí, muchachos, se va a incrementar mi corriente. Y al mismo tiempo se va a incrementar mi voltaje. ¿Sí, muchachos? Al meterle una corriente alterna, voy a mover mi punto de operación. O sea que va a haber unos pequeños incrementos de mi corriente y pequeños incrementos en mi voltaje, ¿sí? Lo interesante es que, aunque la corriente y el voltaje tienen una relación cuadrática, ¿sí? Los incrementos tienen una relación lineal, ¿sí? Es decir, el incremento en la corriente en el drenaje varía linealmente, ¿sí? Con una proporcionalidad GM, ¿sí? Con respecto a BGS, ¿sí, muchachos? Es decir, el drenaje varía linealmente, ¿sí? Con el incremento del voltaje en GS. ¿Hasta aquí alguna duda? No, no vamos bien. Donde este factor GM se le llama transconductancia, ¿sí? Entonces, cualquier cambio en BGS, cualquier incremento o decremento en BGS va a producir un incremento o decremento en la corriente ID, ¿sí? Esos incrementos son lineales, ¿sí? Entonces, ¿qué es la transconductancia? La transconductancia es un parámetro de transferencia que me relaciona de manera lineal el incremento en D con el incremento en BGS. Esa es la transconductancia, ¿sí? Un parámetro de transferencia que me relaciona de manera lineal, muchachos, la corriente en el drenaje, los incrementos de la corriente del drenaje con los incrementos del voltaje en la compuerta, ¿sí? ¿Dudas con esto? ¿No? Ok. No. Entonces, ¿cuánto vale la transconductancia? Pues podemos despejarla, ¿no? La transconductancia es igual a delta ID sobre delta BGS, ¿sí? Y la transconductancia es más
exacta, entre los límites sean más pequeños, muchachos, esta ecuación va a ser más cierta, ¿sí? Entonces, si yo aplico el límite cuando estos incrementos se hacen prácticamente cero, ¿sí, muchachos? O sea, voy a escribir acá. El límite. Cuando BGS se me vuelve cero, voy a tener el valor de mi transconductancia, muchachos. Ahora bien, muchachos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿O se quieren llevar más tela de cálculo? Si no me la resuelven, si no me dicen. ¿Qué es esto, muchachos? Una integral. Ay, casi. No. Una derivada es la... Esta es una derivada, ¿no? Esa es precisamente la definición de una derivada, ¿no? ¿Qué es una derivada? Es el límite. ¿Perdón? Incrementos con respecto a... No sé si la corriente D con respecto a BGS. Exactamente, sí. Entonces, la GM, la transconductancia, verá igual a ¿qué? A la derivada de la corriente en D con respecto a BG, BGS, ¿no? Otra derivada, ¿verdad? ¿De dónde saco? ¿Y de dónde saco esta derivada? Pues fácil. ¿Cuánto vale ID? ID vale la ecuación de Schottky, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer, muchachos? Pues tengo que derivarla con respecto a BGS, ¿sí? Y una vez que la derive con respecto a BGS, ¿sí? Voy a obtener la transconductancia. Y se queda de tarea, muchachos, ¿sí? Algo bien fácil, nada más deriven esta cosa. Deriven con respecto a BGS. Y esa es otra tarea, ¿sí, muchachos? Sí. Bueno, muchachos. No va a ser para entregar, va a ser para que mañana, para que el próximo miércoles, el que me diga cuánto les dé la derivada, evidentemente el que esté bien, pues ya se lleva muchas participaciones, ¿sí? Muchas, ¿sí? Ya está, profe. Ok, muchachos. Bueno, no nada más uno, todos los que lo hagan, ¿sí? Porque pues, no quiero que nada más uno lo haga, ¿no? Los que lleguen con la tarea hecha el miércoles, pues, van a hacer muchas participaciones, ¿no? Nada más derivar esto y a ver qué les da, ¿sí? Sale, muchachos. Por el momento es todo. Pues ¿Puede dejar la gráfica mientras, por favor? La de la ¿Perdón? izquierda. ¿Puede dejar mientras la gráfica, mientras nos despedimos? Yo termino de copiar. Entonces, gracias. Sale, muchachos, por el momento, por mi parte es todo. Nos vemos el miércoles. Ahí los espero. ¿Sí? Sale. Nos vemos, muchachos. Que pasen un buen sábado. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, profe. Bye, 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 bye. Sale, profe. Muchas gracias. Sale, nos vemos. Bye, bye, bye. Vámonos, muchachos. Vámonos.